agosto, que es el mes del idioma guaraní, ahora cumple 32 años. Luego atendió a veces por el hombre que no cubrí, a OPM Orego, a me cubrí verano. A pequeña vez que estamos profesor Carlos Ferreira, a Ambueva, como el primer que atendió, era hace tiempo de cara, era Arnaldo Valenzuela, ambos a Pecasia, a 1984, que era esa unión Beatriz, por el unión Morandú, que éramos licenciatura en lengua guaraní de Facultad de Filosofía, la lengua de Miriam Ojabé, que doña Morandú. Pepe Romero Guaré, yo que se acuerda que tenía ella tu cubo, pero no lleva. Después, se acuerda guaraní. Esperamos iba a ir con Ángel Capilla, iba a ir a esta madre de Ángel, pero iba a ir llevamos a ir de grupo Teva, o que llevan jamás a pisar en un debe, voy a jugar en el Purui, ya tenía moderate como el metro de Polia que oí, el ley Guazú, Benenina, hoy que Guaraní, ya ni está ni anda ahí de idioma oficial. Aquí tuve, aunque hermano, lo mismo que estaba, un poco a pero esa te contiene ya puede tener tu sabeva y que tu mamá esa niña monja cuál es guarani niña voz vive de piso de cuál cae pesa haber no me estaba ella ve no más es de niña pero ella puede tener Pepe ou sabe que tu tá nem que tinha nem dia para nem bacota. Pede já bota de que não nada aí por com ambos esse 85 que eu não vou ver 88 que atendeu já por essa parte já se já era castellano conferência debate charla tem que fazer casa nem mombecure ni potrícula de mía un mía de un libro superamos lo que le lleva de yapota tenía sirve tenía trilero ya cuando anga que algo que tenía trilero hacia salir vamos a pegar ya copiaré con una con bueno va el de pegar ya poco y pesa apenas depois tem me curva se te quando vai te já ver como cumprir ande bebê que hari para casar tem mandando de como está yendo de avisar de Facebook de Twitter de Google Maps de WhatsApp ele vai me retar sabe ande bebê ele me deu tem mandando põe mais igual e que tu 20 que tu 30 que tu 50 que tu 100 que tu 1000 ele vai tem sabe aí apenas más de poli, ahora ya puedo ver guaraní javier de maoí o yo le volquea, ahora luego ya eso es la línea nutriz, la del Caritas, primero en marzo cardinal miare, mi está mi pequeña ave de donde yo hacía hoy guaraní va a pesar mi cuatía pero esperamos mi diario hoy, a pedir más de torneo alidero ni por que yo sé a deseo mía esa pegada de diario veja mamá jefe de cualquier jefe de yapota un llegue tem que pegar ya maravilla no está pegada pesar na rena pai ya ahora llegue de verdad a pegar de lo que tem ahora de yapota no que tem aqui pega anda passar pe ara opama a gente ya ponamos con ambos a pues que na irundi que todo de pequeña de mandou até de anda llamando, éramos buenos en un jaue y que tú veamos que éramos a que sabe principio y nosotros íbamos entonces a esas emisoras de radio, le dejábamos nuestro programa, una gacetilla se le llamaba eso, entregábamos en cada parte a nombre de un periodista o de 3 o 4 periodistas de la radio. Eso es la que después nos volvimos muy amigos con ellos, pero ellos estaban empezando cuando eso también. Entonces le dejamos a la cosa que me sabe, antes mandó y ya por la invitación. A otros andaban que tú le pagaban. O sea, mi diario y antes no, todo es propaganda, entonces ustedes quieren pagan.
Después de que la vida viene, entonces, bueno, vamos acá, si algún periodista acá, me pongo por aquí, de buen corazón, dice, bueno, yo voy a publicar, vamos a publicar. Y la televisión sí era mucho más cerrada, ¿verdad? Cuando eso era canal 9, canal 13. Y entonces, lo peor del caso, por ejemplo, en los dos canales había muchos extranjeros. Había la Luisa, Goiwe, no, pean, pero ya, a monte. Y entonces, la idea al hacer un ciclo de 3 días, 4 días, 5 días, una semana, nos permitió a nosotros que por lo menos uno de esos días, de una de esas actividades, algunos de estos periodistas se acuerdan. Y les voy a comentar que probablemente una de las emisoras de radio que más nos ayudó desde que empezamos nosotros como Ateneo, y que en ese momento era una emisora muy fuerte, muy potente, se escuchaba mucho, porque tampoco había tantas emisoras como hay ahora, era Radio Caritas, ¿verdad? Radio Caritas, donde un señor que hoy día tiene su propia radio, que se volvió muy importante, es un intelectual extraordinario en nuestro país, que es Camilo Fernández. Él era jefe de prensa de Radio Caritas entonces. Entonces, sí, ese no nos llamaba, el periodista que estaba en el micrófono a la mañana era nada más y nada menos que otra persona muy conocida, Óscar Acosta. Entonces, nosotros ya en ese tiempo hablábamos con ellos y esa gente siguió paso a paso toda la vida del Ateneo. Y fue la razón por la que también el año pasado y el antepasado nosotros hicimos una serie de homenajes a varios periodistas, a personalidades reconocidas, y todas esas personas a las que nosotros les fuimos entregando unos diplomas de reconocimiento y unos obsequios, son esas personas que 30 años atrás ya nos vieron nacer y que conocen de toda la historia del Ateneo. Y entonces, nosotros hicimos 85, 86, 87 y hasta septiembre del 88 nosotros nos dedicamos hacia esto. Hacíamos, por ejemplo, en febrero una semana con la poesía guaraní. En marzo hacíamos una jornada sobre lingüística guaraní. Pero lingüística es tan boa, como a piseña me hace roable, a Niete, a Tero, a Seguete, como a mi padre, lo mismo que está. Eso hacíamos en marzo. En abril, la Semana del Indígena. La Semana del Indígena, ¿qué es lo que nosotros hicimos? ¿Con qué marcamos la diferencia? La UPEA de tiempo, que es 86, 87, 88, onde ela me entendeu Cuitaguacuera, que era antes de antropólogo, antes de país. A escuela na casa de porra, era muito minha, era como do oceano. A mãe bajaba no mundo pai, minha de Cuitaguacuera de coco. Y entonces nosotros tomamos una drástica decisión en el Ateneo. Dijimos, nosotros no le vamos a invitar a ningún antropólogo, no le vamos a invitar a ningún país, no le vamos a invitar a nadie que se dedique a estudiar a los indígenas. Nosotros le vamos a tratar a los indígenas. A Ñamugacuita se ve cada vez de donde pesa a clarita e iseba. Va a va a ahí. Va a poner ese escuela, va a ahí. Y pasamos a un estadio donde inclusive mucha gente después se molestó con nosotros. Además, luego a mí fulano, cuya escuela que estaban, que ya como vas a ver la verdad eso, vamos a ir pensando, a eso, y convertimos en una tradición que hasta hoy, cada año que se hace esa semana, mismo si se hace en algunas de las regionales, pero siempre le decimos a los directores, a las directoras de las regionales y a los profesores que traten de llevar a un indígena. Que diga lo que diga, que le duela a quien le duela, pero que diga él. Ni la otro ni en la era. Esa es una actividad que, lo que tiene empezado en 1986. Y así nosotros le conocimos a un señor que llegó a venir acá. Nosotros le llegamos a traer a él y a otros más. En Caraí, Omanoma, a la Gialeo Manojahue, a él, a Guaraní. Ecoja, con este bebé de Cáramo, que era Angaité, son indígenas de la etnia Angaité.
a pea que caray era Cecilio Maciel Jara. Obrero de Yugu en día de Pijare, o Uribe Ateneo, o Japón, o Semana del Indígena, o mío Hendua Pitebeta. Y Pajapema, o Pacoma, pero ni podía ser en la país, Sengo Sedra Peisa, Sengo Angeite. Así nada más, a ver, de ella, la Sama, no de ella, otro activo de Japón. Lo que sigue, le incorporamos a él y recuerdo que en un primer momento él era muy cauteloso. Llevamos en un hombre serio a él. Hasta que le tenía que dejar, se mandó a poner en él, esa me sabe a un hija decir que eres también otro, que tenía che, la me sabe con pero me bebé. Lastimosamente en nuestro país, los indígenas siempre fueron tratados de una manera hasta inhumana, muchos de ellos fueron asesinados, pasaron y pasan por mucha discriminación, tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar. De cual si peaba amigos algo como un barrio sabe porque y mi veces hice avisarles y que tuve un becude timba porque puedo que se maese mi tan nacemos un becude porque hoy está imposible eso. O sea, tenemos que aprender está imposible hacer. Y él comienza allí a contar que la palabra angeite, obviamente es la palabra guaraní, anga y te, alma verdadera. Ya las dice, la INM, acá la INM era Yanabatsam, esa era la escuela. Ella ya estaba recordando, Maba, era Yanabatsam, esa era. Oye, mujer, no me pienso que era angeite. Jamás me angeite, oye, cristiano baiteaca. Entonces, hija, la ore y más rocoana a la ore no pa la o le puedo empezar la palmeta ya ya puedo decir para ella pero ahora no pa me la palmeta a veces puede tener una capetea pegó ahora esa cosa yo prefiero que investea o que tu pao que ni pero para a pesar de que ahora es la cristiano, pues según la cristiano la religión, que tantas que no fallecen a esa familia ahí. Cuando él cuenta eso, se comienza a lagrimear. Le dolió tanto contar su historia, porque nunca antes tuvo un espacio donde contar. Y después otra vez me dice a mí, pero ahora es posición en ese Diego. O sea, nada, ni para el posible. Apenas hay algo que llegó otro en nada, llegó acá, la gente parece. Parece que vos también me van a pasar pendejar y eso. Por ningún motivo. Eso es algo que nosotros conseguimos. Ustedes estudian en el Ateneo y el Ateneo no tiene un guaraní desde 1985 hasta ahora que el Estado paraguayo nos haya dado a nosotros y nos haya dicho acá hay un seguro para ustedes. Ni un guaraní vino de afuera. Y esta noche, por ser a ustedes, cosa que nosotros contaron, yo hace 30 años formo parte de 32 que se fundó la Ateneo. Y de esos 32 años, más o menos 29 años, yo estoy ejerciendo, hace que estoy ejerciendo la dirección. Desde que estoy en el Ateneo, ¿sabes? Yo no cobro un guaraní por ser director del Ateneo. Ni un guaraní. Ahora, si la profesora me llama para una clase, yo vengo y yo cobro lo que ella le paga a cualquier profesora. Pero por ser director del Ateneo, yo no cobro un guaraní. Y no digo que voy a mandar la parte de mucho menos, es importante que sepa, ¿verdad? Es decir, si ustedes me dicen, pero acá está el rector fulano, ya el rector, me hagan nada, no hago nada, ya. Pero en el caso no, a mí no me mueve el dinero, yo vivo otra cosa, yo vivo mi trabajo dentro de la Universidad Nacional, y eso me da lo que tengo que tener. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que pasó ese tiempo y nosotros nos encontramos con una serie de situaciones, ¿verdad? Ogni presentate ya curriculum nella capoca nel ultimo e beh se non è come bene e non c'è e nel ultimo pero de ella cuando se la votaron entonces que nosotros le dijimos no malo decidía cuando ella ya decidía en esa cosa ella cuando más que porque ya puede pegar
pero él la fulano, de la fulano me viene de plata, de otro. Y nosotros convertimos en realidad una experiencia que probablemente sea única en Paraguay. Nosotros generamos un mecanismo de autogestión, ¿verdad? Con lo que ustedes pagan, se puede pagar acá a los profesores, se puede pagar lo que se compra, la silla, todo lo que hay, y se mantiene el local de la Ateneo. Imagínense, para 25.000 egresados que ahora de lo que ganan desde el título de profesor acá en la regional, al dar la vuelta al título van a, no, en la primera página estaba, 25.000 y piquitos. Acabamos de pasar 25.000 profesores desde el año 1989. Si ustedes dividen eso, le va a dar un promedio de 1.000 profesores por año. Y no hay ninguna institución en Paraguay que haya formado 1.000 profesores por año. En 100 comunidades en Paraguay, 96.000 personas hicieron el curso básico hasta ahora. 96.000 personas. Y todo eso le costó gratis al Estado paraguayo. Justamente para retirar estos títulos ahora, nosotros pagamos 170.000 guaraníes por cada egresado del Ateneo. Le pagamos al Ministerio de Educación casi 60 millones de guaraníes. Y nadie nos dijo, no, pero vengo, por el último, y nada, depende de ya, bueno, cuando no programa, hay gesto de reconocimiento del Estado, para que estén uno sobre el otro, pero me da título. Eso, insisto, dentro de la generalidad, la gente no ve. La gente ya ve después el título, ya ve el Ateneo y ve todo lo que eso puede significar. Pero por dentro hay todo un proceso que llevó su tiempo. Y ese proceso hoy nos permitió, desde el año 96, darle, 97 va a ser más alto. Pero en el 96 compramos y hicimos las refacciones. Y ese edificio que el Ateneo tiene en Fernando es un edificio propio. Es el único edificio que en Paraguay tiene la lengua guaraní. Y es una institución privada. Que aclaro, ese edificio tampoco es mío, ese edificio es del Ateneo, está a nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Nunca antes tuvo una casa guaraní. Y esa es la primera casa. Entonces nosotros tratamos de hacer inclusive algo grande. ¿Ya? El salón que tiene, se convirtió en una biblioteca, en un centro de investigación. Estamos prácticamente terminando un museo y tenemos otra sala de clases. Viene un extranjero y dice, qué lindo local. Y por primera vez hay un local donde el extranjero viene y mira, Guaraní Loga, es en la casa de Guaraní. Pero eso se hizo, vuelvo a repetir, a pulmón. Y es allí donde muchos de ustedes que llevan sus buenos años acá en el Ateneo contribuyeron para hacer esa casa. ¿Verdad? Finalmente es una casa que tiene la lengua guaraní que antes no tuvo. Pasaron, y en ese mismo tiempo nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer la semana de la poesía, la semana de la indígena, y en mayo, que es la semana de los casos Ñumbecú. Casa Ñumbecú, Bombeo, Tata, y ustedes van a decir, ¿por qué Casa Ñumbecú? Y por una cuestión muy importante. Yo creo que todos ustedes saben que hasta ahora, si somos bien justos y miramos bien, sin ningún tipo de fanatismo ni nada, sacándole todo el maquillaje a todo lo que se dice, casi el 50% del Paraguay sigue siendo analfabeto. Y entonces, ¿qué hace esa gente que no sabe leer y escribir? Habla. Entonces, dejo que esta taller van allá, para obra. Uño Caicú, allá, Mombecú, oye, vamos fulano, José Tipora, ustedes tienen